Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día, el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas. Y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trata de salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una misma cama. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. Le preguntaron entonces: ¿dónde ocurrirá esto, Señor? Y él les contestó: donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este evangelio es muy interesante. Es un evangelio escatológico. Y el Señor nos está explicando cómo va a ser, en este caso, su segunda venida. Porque Él dice, lo mismo va a ser cuando el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo va a hacer esto? El Señor nos pone dos ejemplos. ¿Cómo sucedieron las cosas en el tiempo de Noé? Dice, así como sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se divertían, no estaban sin problema, hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, cuando el justo hizo caso de la orden de Dios, entonces vino el juicio. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Nadie se preocupaba, nadie quería entender, nadie quería escuchar a Dios. Dice, lo mismo que Lot. Comían, bebían, compraban, se vestían, vendían, sembraban, construían. Pero cuando Lot salió de Sodoma, otra vez, cuando Lot escuchó a los ángeles y fue llevado de Sodoma, en ese momento llovió fuego y azufre y los hizo perecer a todos. Dice, lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué nos está diciendo en pocas palabras? Más que aquellas imágenes terribles de si nos llueve el fuego y el azufre, de si se nos viene una terrible inundación, lo que nos está diciendo el Señor es que cuando llegue el día del juicio, va a ser inexorable. Y que más nos vale a nosotros, a cada uno de nosotros, poner atención a cómo vamos viviendo, si es que queremos salvar nuestra vida. Y no es que la vayamos a salvar nosotros, mejor dicho, tendría que decir, si es que no queremos perder la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Que no pierda el tiempo pensando que tiene cosas importantes en la casa, que deje que las cosas sucedan. El que esté en el campo, que no mire hacia atrás, es decir, hacia la ciudad. Acuérdese de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Precisamente la mujer de Lot, cuando van saliendo de Sodoma, ella mira hacia atrás y queda hecha una estatua de sal. Quien intente conservar su vida la perderá, quien la pierda la conservará. El Señor nos está diciendo, decídanse de una vez por todas a seguirme. Decídanse de una vez por todas a recibir mi salvación. Y miren, dice, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Dos mujeres moliendo juntas, una tomada y la otra abandonada. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia importantísima entre uno y el otro no es el pensamiento. No nos hagamos ilusiones pensando, es que yo creo en Jesús, yo ya soy salvo, como dicen nuestros hermanos
peca fortiter, ser crede fortius. O sea, peca fuertemente, pero cree más fuerte. No es eso. Eso no es creer. Es mucha mejor explicación. La conversión es precisamente permitirnos cambiar nuestro modo de vida. Yo voy teniendo una metanoia, es decir, una conversión, conforme mi vida se va transformando, de cómo vivía antes de conocer al Señor, a cómo vivo ahora o pretendo vivir ahora que lo conozco. Y voy dejando que la fuerza del Espíritu Santo se manifieste en mi vida para que yo vaya siendo transformado por Dios. Ya no con actitudes terrenas, sino con actitudes que poco a poco se van asemejando a mi Creador. En la cuestión del amor, en la cuestión de la esperanza, en la cuestión de la fe. Que la fe, vuelvo a decir, no es de ninguna manera adhesión mental, sino la vida que vamos cambiando día con día. Hay aquí una parte que se me hace un tanto oscura. Los discípulos le preguntan, ¿dónde, Señor? Y él responde, donde hay un cadáver se juntan los buitres. Me parece que muy probablemente haya sido un dicho en donde es muy conocido, por ejemplo, que un animal grande ha muerto cuando está uno viendo a la distancia los buitres dar vuelta. El Señor apenas unos días hablaba del resplandor del relámpago. Así como el relámpago ilumina de un lado a otro el cielo, así será la venida. Yo creo que el Señor está haciendo referencia básicamente a que cuando Él venga por segunda vez va a ser muy notorio, inescapable, dónde nos va a encontrar, cómo nos va a encontrar. Si no nos esforzamos para que Dios nos vaya transformando, ¿de qué nos va a servir una fe mental? ¿De qué nos va a servir si no nos va a preguntar, ¿leíste la Biblia? ¿Te confesaste? No. Lo que nos va a preguntar, y no nos va a preguntar, nos va a poner a un lado y a otro. A un lado aquellos que durante su vida hayan ayudado al más pequeño. Tuve hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, era forastero y me recibiste, estaba enfermo y fuiste a atenderme, estaba encarcelado y me fuiste a visitar. ¿Dónde está la pregunta? ¿Es que estás en gracia? ¿Es que No. La pregunta es, ni siquiera si sabes las cosas o no. ¿Sabes quién soy? Tampoco te pregunta. ¿Cómo has vivido a partir de tu conocimiento? ¿Has sido una persona que guarda los mandamientos? Es decir, que se esfuerza por sobre todas las cosas amar a Dios, amor al prójimo, que se abstiene de decir mentiras, de asesinar, de robar, etcétera. Veamos cómo necesitamos realmente de la ayuda de Dios para poder comenzar a vivir como Dios nos pide. Que Dios nos los conceda a todos hasta que lleguemos al cielo. Dios les bendiga, hermanos.